Este programa llega a ustedes gracias a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Ya terminó la campaña electoral y ahora sí podemos contarles algunas cosas que no podíamos hacer antes mientras duró esa campaña electoral. Contarles, por ejemplo, que un personaje que es muy conocido de este programa, hace unos 3 años más o menos, era un dedicado promotor del desarrollo en el sur andino, criaba alpacas, entre otras cosas. Y de pronto apareció a cantar, cantando, luego comenzó a publicar libros, este es su 5º libro, y la cereza sobre la torta, ya es congresista electo, ya recibió su credencial, es Hugo Carrillo, antes le cantaba a los utorongos, ahora dice que viene como zorro de arriba. Hugo, has hecho un recorrido impresionante. Mi recorrido personal es una opción. Yo estaba precisamente en Huancavelica después de haber recorrido Puno, de haber estado trabajando 10 años en el Valle del Colca, de haber trabajado en Cajamarca, en Ancash y en Lima, por supuesto, en Tierra Fecunda, en Radio Unión, pero con esa misma opción. Yo llegué a Huancavelica a solicitud de los criadores alpaqueros de Huancavelica que encontraron en nuestro equipo, en el equipo de DESCO, una entidad, una institución que había generado alternativas de desarrollo para los sectores alpaqueros del país, que tenía resultados interesantes en Arequipa y en Puno, y entonces este grupo de alpaqueros solicitó la presencia de mi institución y claro, solicitaron también mi presencia, dado que yo había desarrollado la jefatura de esta intervención en el sur andino. Y entonces es una opción. Yo he ido a Huancavelica porque creo que hay que seguir trabajando en el espacio alto andino. Creo que el Perú tiene que volver a mirar hacia el espacio alto andino. El Perú tiene que darse cuenta que es un país andino y amazónico. El Perú tiene que darse cuenta que el crecimiento económico, Ernesto, ha surgido de ahí. Ha surgido precisamente de los Altos Andes. El Perú ha crecido no tanto por las políticas macroeconómicas adecuadas. Creo que ha crecido económicamente por los precios internacionales de los minerales. ¿Y de dónde salen los minerales? De Huancavelica, del Cusco, de Apurímac, de Ancash, de Cajamarca. Y entonces lo que ha ocurrido es que esa plata no ha retornado, no regresó, no hay inversiones. Ahora mismo en la campaña decíamos, nos preguntábamos en Huancavelica, ¿cuántas inversiones de gran magnitud tenemos en las condiciones de Sierra Peruana? Ninguno. Si nosotros contamos en la costa, Gallito Ciego, Tinajones, Tambo Caracocha, Majes 1, Majes 2, en fin, hay un listado enorme de proyectos que cuestan $1.000 millones. Majes 1 ha costado $1.000 millones. Yo me pregunto, una inversión de esa naturaleza en la Sierra Peruana, en Huancavelica, ¿cuándo los acobambinos vamos a tener un poquitito de agua? Un poquitito. Nuestras aguas, las aguas de Choclococha, se van a otro sitio, es para el vino, es para el espárrago. Y no estamos diciendo que vaya a nuestro lugar, pero que haya pues, un cierto equilibrio, una cierta equidad. No, resulta que las pampas de Ica ahora están siendo regadas para la exportación. Pero en el caso huancavelicano no recibimos un sol de pago por servicios ambientales, no recibimos un sol de pago por canon hídrico. Y cuando hablamos de un canon solidario a las sobreganancias mineras, nos miran de reojo, nos miran de soslayo, nos miran con cierto temor, con cierto miedo. No, lo único que buscamos, que exigimos, es cierto tipo de equidad. Todo ese tiempo, además de adquirir todo este conocimiento, recogías canciones. Ah, porque siempre pensé, como alguna vez se lo escuché a Rodrigo Montoya, mi maestro, ¿no? Acá la transformación tiene que ser cantando y bailando. Creo que el gran error, hay 2 errores principales de las entidades de promoción y del Estado. Llegamos a los espacios altoandinos, empezamos a trabajar y nos retiramos el día que debemos inaugurar la obra, cuando en realidad hay que honrar, hay que festejar en el espacio andino. Como el trabajo no es maldición bíblica, festejamos con pito, con danza, con baile y comemos.
Pero las ONGs se retiran ese mismo día. Entonces no hacen el pago a la tierra, no hacen el pago a la Pachamama y la obra se destruye, pues. Y la obra no se completa. Entonces en ese proceso entendí, y eso es lo que he estado trabajando en los últimos tiempos, que arriba en los Altos Andes tenemos espacios, formas, códigos de comunicación. Tenemos momentos de comunicación. Y esos códigos de comunicación son las canciones. Exactamente, ahí están las canciones, ¿no es cierto? Cuando en las canciones te dicen, oye, oye, Otorongo, no te confundas, ¿no es cierto? Ahí está. Y entonces simplemente hay que recoger esas expresiones que están en las canciones, que están en las ferias, que están en el rincón de la casa. Ernesto, ahora estamos hablando, por ejemplo, de educación intercultural bilingüe. Bueno, estoy colaborando con algunos libros en quechua, exclusivamente en quechua, pero eso no es suficiente. Educación intercultural bilingüe quiere decir, como se los dije a los profesores en Huancavelica, oiga, cuando nosotros nacemos en los alrededores de Huancahuilca y de Choclococha, ¿qué nos dicen nuestros papás? ¿Cómo se origina el mundo? El mundo se origina en Huancavelica después de una gran noche negra. Entonces, le pedimos al Taite Inti luz, el Taite Inti se compadeció de nosotros y nos dio luz, pero además nos trajo a su hija Ipausuri. Ipausuri pobló el mundo de fraternidad y de trabajo trayendo alpacas. Los zorros la asustaron a las alpacas. Ella logró asirse de una de ellas, que felizmente no se metió en la laguna de Choclococha. Y a partir de eso recreó el trabajo, la fraternidad y el gozo en las alturas del Ixma, en las alturas de Choclococha, en Huancavelica. Con ese bagaje, con esa información llegamos nosotros al colegio. ¿Y sabes qué, Ernesto? ¿Qué nos dice el profesor? No, eso está mal, no es así. Ese es un mito. El verdadero origen de la vida es cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres. Entonces, ¿en qué quedamos? Es bastante complicado. Entonces yo llamo la atención. Por favor, educación intercultural bilingüe significa que tenemos que respetar la información, los conocimientos, la sapiencia, la sabiduría que nos ofrecen en el espacio de los Altos Andes. Hoy mismo creo que tenemos la gran oportunidad. Los resultados de este proceso electoral nos están diciendo, oiga, revísense un poco. Porque es curioso, si tú revisas las campañas en los Twitter, en estas páginas electrónicas... Las redes sociales. Sí, en las redes sociales. Nos va a decir, por culpa de los cholos, los serranos, los provincianos. Y tú miras la cara de esos tuiteros y francamente todas las razas, todas las sangres de Arguedas se pelean en su cara. ¿No? Entonces yo propongo, ¿por qué no nos compramos un espejo y nos miramos todos la cara y nos vamos a dar cuenta que somos hermosamente cholos, hermosamente mezclados? Ahora, tú has cantado a los otorongos. Ahora vas a estar con los otorongos. Porque de lo que se trata es de decirle al país, oiga, esa entidad tiene que transformarse, tiene que mostrar otro rostro al Perú. Y entonces nosotros estamos para eso, para hacer entender al Parlamento que hay la necesidad de hablar nuestros diversos idiomas, que el Parlamento entienda que somos un país pluricultural multilingüe, que el Parlamento entienda que cuando alguien habla en quechua no hay que burlarse, que hay que simplemente entender que es otro tipo de sabiduría. Y cuando alguien habla mal el español, no hay que burlarse, hay que entender que ese es un castellano adquisicional y perfectamente válido como el que ellos también tienen. Ahora, por último, creo que en el Perú todos hablamos con motecito, así que no hay ningún problema. Pero ahora vas a venir como un zorro de arriba entonces. Creo que ese es el propósito, que nos encontremos zorros de arriba y zorros de abajo, pero que nos demos cuenta que zorros de arriba o zorros de abajo todos somos hermosamente cholos, repito, hermosamente cholos, sintámonos orgullosos de eso, sintámonos de verdad orgullosos de este país milenario, tan rico en cultura, tan rico en esta cosa que está tan de moda y que por supuesto degustamos todos, que se llama comida novoandina. ¿Cómo fue tu campaña? ¿Cómo has hecho la campaña? Bueno, cantando. A pie y cantando, a pie y cantando, con el maestro Felipe Ruiz, con el maestro Cascarita, pues, con Manuel Breña, en Huancavelica. Creo que al principio confundimos los escenarios, porque dijimos, vamos a ir a cantar nosotros a las ferias. Y entonces ahí volví a entender que hay que seguir analizando todos los días el comportamiento de nuestro país.
y la cultura de este país. Ernesto, la gente va a la feria a comprar y a vender, no a escuchar. No a escuchar. Creo que ese es el error de muchos políticos. Van a la feria y comienzan a regalar sus volantes, sus pancartas, sus afiches o comienzan a regalar su publicidad. Y la gente guarda eso en el tacho. Porque ellos están preocupados por vender y por comprar. A eso van a la feria. O a enterarse. Bueno, a chismear también un poco quién está primero entre los candidatos. Pero no. Después entendimos que teníamos que luchar palmo a palmo, caminar duro, tocar las puertas, porque además, por supuesto, en la campaña, era una campaña de miedo terrible, dramático. Nos querían asustar con que dice que si llegan los amigos nacionalistas al gobierno, van a nacionalizar la gallina, No, pues... sí, con ese tipo de cosas. Levantaron un conjunto de fantasmas. Los han levantado del cogote a los fantasmas, así, para que caminen asustando a la gente. Lo que nosotros hicimos es entrar como está pretendiendo el partido, digamos, sanear la política, adecentar la política y llegar, por supuesto, después de los regalos. Decirles, oiga, no se preocupen, pónganse los polos. Pero no es posible que ustedes vendan pues el futuro por un polo, ¿no? Ese es un insulto a nuestra inteligencia. Lo que nosotros hemos hecho es caminar duro y duro y duro y un tema fundamental. El quechua es un vehículo extraordinario de información, de comunicación y de diálogo. Si tú hablas quechua en Huancavelica, eres de los nuestros. Ahora, salúdalo a la gente que quechua... Kaya kecha con ayan kunang ke kai pinyariki moyo kacha kanji ke ham kunarai ko ako kuna icha imakuna taps ali chai kuchuang icha kai parla kanji nyamriki kai parlamento pe oyari ko ako chike maine campus rona simen chikta chikri mai ko sung chai tamriki neran chikpas ham kuna ayin ya kosulia wale khya nispaga ako kuna